Buenas tardes en Barcelona, buenos días en Rosario. Hola, ¿Cómo estamos? sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, un cariño desde aquí, desde Rosario, Argentina, a orillas del río Paraná, y un cariño hacia Barcelona, Cataluña. Teníamos que vernos precisamente en abril, ¿verdad? Que tenías una visita programada a Casa América Cataluña. La situación de la pandemia lo ha hecho imposible como tantas otras cosas. La primera pregunta, te agradecemos mucho que quieras, que hayas aceptado esta invitación para participar en estos diálogos desde casa, por supuesto, y de alguna manera subsanar esa imposibilidad de vernos físicamente. ¿Cómo estás? La primera pregunta así obligada. ¿Cómo estás? ¿Cómo está el tema en Rosario? Bueno, bueno, bien, yo estoy muy bien porque desarrollo una actividad intelectual, porque esto me permite estar en casa rodeado de libros, de lecturas, pero, y también agradezco estar en una ciudad como Rosario, donde el impacto de la pandemia no ha sido ni por lejos terrible ni por lejos malo, con muy baja cantidad de contagios, con casi nula muerte en la ciudad de Rosario, una ciudad que tiene 1.200.000 habitantes, una gran población estudiantil, un sistema industrial muy grande, y en un país que logró tomar medidas anticipadamente, porque, bueno, los argentinos vimos lo que estaba ocurriendo en Italia y en España en los meses de enero y febrero, así que logramos anticiparnos fortaleciendo eh, que, nos, eh, que nos llegaba del otro lado, y también con una administración nacional, provincial y municipal que se puso de acuerdo en entender de que esto era un momento crítico, sin parangón, sin comparación, y que debíamos estar dispuestos a, bueno, a grandes esfuerzos, entre otros, aceptar el confinamiento, ¿no? Y creo que los resultados están a la vista. Muy pocos muertos comparativamente con otras capitales latinoamericanas, y hoy, concretamente, con una polémica muy grande en el espacio público respecto a si ya hay que entrar en la desescalada de la cuarentena o no, viendo que las cifras no son tan extremas como en otros lugares. Mm. Hoy en los periódicos argentinos destacaban el tema de la Villa Azul, ¿no? Donde se había pedido que se sitiara, digamos, a las personas que vivían en ese lugar porque había crecido mucho exponencialmente los números de infectados, ¿no? ¿Tú crees que eso puede llevar a algún tipo de revuelta social, puede llevar a algún tipo de alarma en la calle, no sé, de asaltos? También viendo lo que ha pasado en Chile, ¿no? Mira, Recientemente. sí, creo que no tengo miedo de revuelta social, sino solamente de pensar de la dificultad que tiene el Estado hoy en día para poder controlar la dispersión de un foco infeccioso en barrios sumamente carenciados, porque si hay algo que ha hecho esta pandemia, entre tantas cuestiones, ha sido la de poner sobre la superficie, hacer evidente los niveles de desigualdad de nuestros países, ¿no? Me estoy refiriendo a América Latina. Uno podría detenerse en todo el mundo de cómo los ha exhibido, pero yo me refiero a América Latina, que es de algún modo mi territorio, ¿no? Y entonces decir, por ejemplo, que en el caso argentino, donde tenemos 40% de la población bajo nivel de pobreza, son cifras astronómicas para el granero del mundo, lo que habla del fracaso del Estado sistemáticamente a lo largo de estos más de 35 años de democracia en lograr extender y hacer plural esta democracia para todos los argentinos. Y bueno, este caso, el de la villa y el de muchos otros asentamientos irregulares, como se les dice en Argentina, pone de manifiesto que hay deudas pendientes muy grandes para grandes sectores de la población. En este caso, a esa población sí debemos decir se llega con un sistema sanitario que está preparado para recibirlo en el caso de que así lo necesite. Pero en este momento yo no temo cuestiones de estallidos, sí, porque hay, a diferencia de Chile, un gobierno que está escuchando, digamos, no tiene una deslegitimización como lo tiene, por ejemplo, el gobierno de Piñera, o no lo tendría, o como que no lo tiene el gobierno de Bolsonaro, por decir, de nuestros vecinos en Brasil.
el gobierno de Alberto Fernández es un gobierno que asumió en diciembre, que tiene unos altos niveles de aprobación pública y que tiene una maquinaria bastante aceitada en responder a la demanda social. Esto en este momento. No sé qué pasará en el post-pandemia, cuando ya el peligro de contagio baje y estas demandas contenidas más fuertes, bueno, rompan los diques de contención en los que hoy estamos todos encerrados y las calles vuelvan a poblarse de demanda, como es tradicional en un país de alta movilización social como la Argentina, ¿no? Si algo nos caracterizamos es por la alta movilización social. Tú te has dedicado, bueno, has sido director del Museo de la Memoria de Rosario por 10 años y sigues trabajando en temas de memoria y de derechos humanos desde la universidad y también desde la alcaldía. ¿Cómo crees que vamos a recordar? ¿Vamos a hacer algún trabajo de memoria sobre todo esto que nos está pasando? ¿Vamos a hacer algún memorándum? ¿Crees que vamos a recordar o vamos a intentar olvidar como sociedad, colectivamente como sociedad, ¿no? ¿Cómo nos vamos a enfrentar? Mira, es difícil responder esa pregunta y lo charlo mucho con algunos colegas. A veces uno tiene una desmesurada confianza en la memoria, en pensar que las experiencias traumáticas y duras debieran dejar en las sociedades grandes aprendizajes y en ese sentido que esos aprendizajes sean capaces de orientar acciones futuras, o en el presente y en el futuro. Y particularmente hoy cuando leo a los grandes cronistas de este tiempo, los intelectuales, a los que están pensando este tiempo, la biblioteca está dividida. Hay algunos que dicen esto dejará marcas perdurables en nuestra memoria colectiva, pero cuando yo miro la experiencia del siglo XX, de tantísimas experiencias dolorosísimas, que dijimos, esto lo recordaremos para siempre y a partir de este momento seremos diferentes, déjame que dure, se me abre el gran interrogante. O en todo caso, yo diría, recordar, como también para los otros servicios, recordar para qué. Yo quisiera que esto quedara en el recuerdo y en la memoria, pero no para recordar el sufrimiento, para recordar qué fue lo que lo hizo de alguna manera posible, según lo que dicen analistas y filósofos, desde Chomsky a Chu Han, y de Chu Han a Harari, y de Harari a tantísimos otros. Y es que nos hemos convertido en depredadores de nuestro medio ambiente, hemos privilegiado a lo largo del siglo XX de manera desmesurada nuestra voracidad, nuestro deseo de consumo, nuestro individualismo, a pesar de que hayamos tenido tantas lecciones de la importancia, como diría Chomsky, de la importancia que tiene la solidaridad para la especie humana. Y entonces digo, si no obtenemos, si no extraemos verdaderas lecciones, tengo muy pocas esperanzas de que lo recordemos más allá del dolor que esto implica. ¿Se entiende? Digamos, yo creo que la memoria, por la memoria misma del dolor, no sirve para nada. Ahora, si esa memoria nos sirve para poder modificar el presente y hacer que en el futuro inmediato o lejano vuelva a ocurrirnos, sí, me interesa esa pulsación de la memoria. Pero ya te digo, viendo cómo somos como especie, tengo mis serias dudas, Tú que ahora que estábamos hablando de alguna manera de los objetivos que tiene, ¿no? Tener memoria también para una sociedad, tú que has trabajado desde la museografía en temas de memoria, ¿cuáles crees que son los desafíos que tiene un museo de este tipo? ¿Y cuáles también sus contradicciones? Cuando uno se enfrenta a dirigir y a programar desde un museo de la memoria, ¿cuáles son esos desafíos que uno tiene por delante? Un tema apasionante que me preguntas. Bueno, primero es el problema. Yo sé que estoy hablando con alguien que sabe de museo, pero creo que el gran tema ahí pasa, en primer lugar, por los desafíos de la transmisión. Es decir, aquello que para una generación considera que es importante que la otra recuerde, de aquellos de los cuales no fueron contemporáneos, bueno, me parece bien. Ahora, ¿cómo hacer para que
Algo que a mí me parece importante de ser narrado, conservado, cuidado y protegido en la memoria, llega a la nueva generación. Y ahí se abre un gran abanico, un gran abanico de interrogantes y de preguntas y de desafíos. Yo, por ejemplo, siempre en el Museo de la Memoria de Rosario tenía, digo, yo fui contemporáneo de algún modo al proceso de desaparición forzada de personas. Para mí esas palabras significan algo clarísimamente. Y yo entiendo lo que significa ser un desaparecido. Digo, entiendo porque fue contemporáneo a mi adolescencia. Ahora, es difícil transmitir eso a una generación para la cual la experiencia de la desaparición forzada entra casi en un espacio de la abstracción, ¿eh? De una verdadera abstracción, ¿no? ¿Cómo transmito esa idea? Lo atroz que implica la idea de que alguien desaparezca, se esfume, se volatilice por acción perversa del Estado, obviamente, o de agentes paramilitares del lado de uno. Bueno, es un desafío de cómo hacer para contar eso, ¿no? ¿Verdad? Por eso ahí a mí siempre me interesa la herramienta artística, ¿no? Y siempre dije, yo puedo estar hablándole a un grupo durante 1 hora y media sobre esto, pero cuando le muestro la serie Ausencias de Gustavo Germano, compuesta por estos pares fotográficos que él se ha dedicado a narrar en clave latinoamericana, porque no solamente argentina, en pocas imágenes queda esa condensación, ¿no? Queda condensado esta cosa tan difícil de explicar. Y a mí me apasiona cómo muchas veces el arte y los buenos artistas logran atrapar aquello que a veces las palabras les cuesta tanto a aprender de tomar y tender ese puente. Pero por otra parte, me haces una pregunta que me apasiona también. El gran dilema de los lugares de memoria, aquí y donde sea, y de eso nos han enseñado mucho los museos del Holocausto, es cómo evitar la sacralización del pasado, por una parte. Cómo no banalizar esa memoria dura y triste y dolorosa. Y en tercer lugar, y esto es el lugar donde a mí generalmente entro siempre en conflicto, cómo atrevernos en esos espacios a formular las preguntas incómodas. Digo, no aquellas preguntas que cuando las formulamos nos devuelven las ideas del pasado que queremos escuchar, sino aquellas que no estamos dispuestos a escuchar. Es decir, pongo un ejemplo. Con respecto a la dictadura argentina, yo podría decir y transformar ese pasado en un territorio dicotómico de buenos y de malos, de fuerzas del mal y del bien, pugnando. Digamos, estoy siendo muy esquemático. Pero sin embargo yo debo entender que los 70 en la Argentina fueron años sumamente álgidos, donde el lugar de la violencia pregnaba gran parte de la sociedad argentina, donde había discursos de la violencia que no solamente pertenecían a los sectores militares, sino que estaban pregnando la sociedad en su conjunto. Y digo, una sociedad debiera poder hacerse cargo de aquellas cosas que alentó o que cobijó. O, por ejemplo, recordar que buena parte de la sociedad argentina, si no un porcentaje altísimo, saludó, acompañó y estimuló la llegada de los militares al poder. Algo que obviamente, visto en perspectiva, nadie quiere hacerse cargo, ¿no? Yo no estuve, yo no dije, yo no acompañé, pero no hay más que ir a los diarios de la semana posterior para ver cómo sindicatos, iglesias, referentes sociales pensaban, en gran medida, y no fueron pocos, que esa dictadura venía a salvarnos, entre comillas, de un mal terrible como era la llegada o desembarco del comunismo, el terrorismo, o lo que le quieres llamar. Y entonces, cuando uno formula esas preguntas, bueno, vuelve la inquietud sobre la sociedad propia, sobre la misma sociedad a la que uno pertenece, ¿no? En ese sentido, yo creo que el gran desafío de los museos de memoria es atreverse a formular las preguntas aún a riesgo de que las respuestas a esas preguntas, como nos enseña Todorov, no sean las que queremos escuchar, ¿no es verdad? O sea, disculpe, pero estaba pensando que entonces el lugar de los museos de la memoria es siempre la incomodidad. Absolutamente, porque si no construimos imágenes del pasado sumamente, no solamente benévolas para nosotros mismos, sino consoladoras. A las víctimas ya
ya están, ya fueron, en el sentido de que están muertos. Debemos hacer que esa memoria del dolor, acompañar obviamente a los familiares de las víctimas de eso que nunca debió ocurrir, pero más allá del homenaje, lo que debiéramos hacer es tratar de ver de qué manera esa memoria nos sirve realmente para evitar que eso vuelva a ocurrir. Pero decir que con la memoria alcanza, no estoy de acuerdo, porque pueblos poderosamente memoriosos han sido capaces de cometer barbaridades sobre otras comunidades, teniendo en su memoria aquello que padecieron. ¿No es verdad? Es decir, los franceses en Argelia produjeron la matanza de Sétif, creo que se llamaba así, unos años después de haber estado resistiendo al nazismo en las calles de París. Eran los mismos que se habían enfrentado a la monstruosidad nazi. Y ahí estaban aplicando tortura. Y esos mismos militares, o sus colegas, fueron los que enseñaron a nuestros militares en el complejo, porque no es sencillo, arte de aplicar tortura. Digo, ellos no recordaban la vergüenza que significó la ocupación alemana, lo que significó la barbarie. Sí, habían luchado por la libertad. Y sin embargo, ¿tenían memoria? Sí. Y sin embargo, podrían ser agentes del mal, por así decirlo, sin poder vincular esos hechos. Tú también has trabajado en Colombia, por ejemplo, en temas de la memoria. ¿Qué lecciones de tu experiencia en Argentina has podido implementar en la realidad colombiana? ¿O no es tan fácil hacer esas fusiones entre países en temas de memoria? Y cada país es un contexto, Bueno, es un lugar sí, diferente. mira, en Colombia trabajé más activamente acompañando el Centro Nacional de Memoria Histórica, junto con otros 4 especialistas, justamente con un catalán que me tocaba trabajar, que era con Ramón Albrecht, y fuimos colegas ahí, y tratamos de acompañar las políticas públicas de memoria. Pero ahí había un contexto sumamente diferente, porque estábamos hablando de una guerra. Yo venía de un país donde había habido una dictadura y no una guerra, donde en el caso colombiano tenían múltiples actores, digamos, tenía el drama y la tragedia colombiana tenía tantas facetas, y también se había prolongado tanto y se sigue prolongando en el tiempo. Yo creo que a mí, en el caso de mi experiencia colombiana, fue más lo que Colombia me dio a mí en cuanto a experiencia, que lo que yo le pude brindar. Porque vi cosas increíbles, increíbles. Como, por ejemplo, la posibilidad de que después de haber sufrido las peores de las vejaciones, tantas comunidades hayan podido reunirse ante la dificultad de encontrar la justa justicia, porque estamos en un país donde se caracteriza por impunidad, me refiero a Colombia, donde han podido elaborar sus duelos a algunas comunidades y han podido encontrarse con aquellos que lo dañaron. No digo que haya sido total eso, pero donde han encontrado caminos de entendimiento y de imaginación sumamente interesantes para poder seguir vivos, ¿no? A veces íbamos los argentinos y decían, no, ustedes tienen que hacer justicia, llevar... Entonces me decía, bueno, ¿sabes cuántos son los perpetradores en este país? ¿Y cómo se replican las responsabilidades? Debiéramos, en un momento me dijeron, poner rejas en todo el país, porque son millones los que han tenido responsabilidades directas o indirectas en la comisión de masacres, de genocidios, de robo de tierras, de violaciones sistemáticas. Digo, es una realidad, yo siempre digo el caso de Colombia, infernal, poco conocido como tal. Y entonces yo aprendí de ellos a poder seguir pensando en que es posible construir otra cosa, y los acompañé en el proceso de paz, que después fue abortado por la gestión Duque, pero no solamente el proceso de paz, sino tantas negociaciones, tantos procesos políticos y de transicionales que estaban abiertos y eran realmente interesantísimos. Y yo digo, como dijo el Pepe Mujica hace muy poco, el fracaso de Colombia no fue de los colombianos, fue de la especie humana, dijo el Pepe Mujica. Entonces le dijeron, no está exagerando, no, no, ahí se estaba elaborando un modelo de construcción de paz
que iba a servirnos para otros lugares. Digo, estoy siendo surrealista en esto. Digo, estoy pensando en el conflicto palestino-israelí. Lleva 70 años, como el conflicto colombiano, por decirlo de algún modo. Tal vez hubiera servido esa matriz para ver cómo enemigos que no podían, que se estuvieron matando a lo largo de 70 años y con actores diversos, podían encontrar ahí una matriz. Bueno, esto se pulverizó, hay que decirlo así, con la llegada de la derecha y de Duque y de estas personas que han privilegiado sus propios intereses por sobre los de la construcción colectiva y el gran esfuerzo de las organizaciones sociales en Colombia. Está claro que en procesos de reconstrucción de sociedad sí que tienen que entrar los victimarios, porque si no, no puede haber una reconstrucción, digamos, como lo has dicho tú en partes, pero en los museos de la memoria, ¿tiene que haber lugar para los victimarios? Mira, ese fue un gran debate, fue un gran debate siempre sobre si el lugar de los victimarios. Yo siempre digo, yo no permito la apología del delito. A mí me interesa, a mí en lo personal me interesa mucho la voz de los victimarios, porque cuando los victimarios, siempre es así, intentan exculparse de lo que han hecho, no terminan más que incriminándose. Mira, en el museo que hoy estoy dirigiendo, el Museo Internacional para la Democracia, hay una parte dedicada al Plan Cóndor. Y yo decidí que ahí, junto con la memoración de las víctimas y una breve descripción del plan, esté la voz del victimario, que en este caso es Siringo, ¿no? Un responsable, un militar responsable de los vuelos de la muerte, ¿no? Cuando se cargaba a los prisioneros y se los arrojaba sobre el río de la Plata. Es interesantísimo, porque yo le puedo querer contar a alguien, mira, esto hacían con los prisioneros políticos a los que consideraban desechos, arrojándolos al mar, y dice, ah, mira, eso lo contás vos. No, 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 yo no te lo cuento. Te lo está contando el propio perpetrador. Ahora, si no le crees a él que dice, mira, yo lo hice, porque nosotros logramos conseguir una entrevista que ya es pública, está en la web, y es impresionante, ¿no? Porque yo creo que para comprender cómo es posible que se hagan ese tipo de acciones que a nosotros nos parecen macabras, etc., esa voz, en muchos casos, brinda la posibilidad de verle el rostro, por otra parte, darnos cuenta que ese otro no es un monstruo, darnos cuenta que ese otro puede ser nuestro vecino, puede ser nuestro tío, puede ser nuestro padre, puede ser nuestro abuelo. Es importante eso, ¿no? Porque si vamos a pensar que eran monstruos, ya perdimos la partida, ¿no? Justamente, lo inquietante es que son seres humanos, son hombres y mujeres, fundamentalmente fueron hombres, ¿no? Que, nada, tienen miedo, deseos, aman a sus hijos, les gustan los helados, le encantan las playas, igual que nosotros. Nada más que, además de todo eso, se han dedicado a cometer masacres. Y me parece que ahí está, y hay que verles el rostro. Entonces, yo digo, esas voces deben estar, pero justamente orientadas en un guión cinematográfico, obviamente, en un guión cinematográfico, perdón, museológico, para poder orientar, me refiero, digo, a la reflexión crítica, ¿no es verdad? Pero ellos mismos cuando hablan se autoinculpan, ¿no es verdad? Yo diría, si yo estoy pensando contigo, si tuviéramos que armar el museo de los años brutales de España, yo me moriría, yo hubiera querido conseguir un testimonio de Billy en línea. ¿Qué iba a decir? Bueno, yo no le pegaba tanto. Bueno, a mí me mandaban a hacerlo. Bueno, no gritaban tanto. Ya está. Pero hay, ¿no? Digamos, yo no lo hubiera, y quisiera que él reivindicara lo que hacía. Porque la reivindicación de la tortura cae por sí misma. La reivindicación del asesinato del semejante, del secuestro, de la desaparición, no tiene pies donde fundarse si compartimos tú y yo principios éticos elementales. Ahora, si no los compartimos, bueno, sí, claro. Pero a mí me interesa muchísimo escucharlos cuando
están reivindicando eso que es justamente lo que debemos, lo que nuestro pacto como semejantes no habilita nunca, ¿no? En esta respuesta tú has citado tu nuevo trabajo, que es el Museo de la Democracia que estás armando en Rosario, que se quedó un poco parado el proyecto museográfico, digamos, el discurso con este contexto, digamos que lo estás armando ahora desde casa, cuando tendrías que estar en pleno museo. ¿Tan mal está la democracia que necesitamos un museo? Mira, en primer lugar, te cuento, el museo está inaugurado y ojalá que puedas venir y vas a ser nuestra invitada, porque no es lo mismo lo virtual que lo presencial. Es un Estamos museo absolutamente de fabuloso. acuerdo. Y mira, el museo es justamente cuando se pensó el museo como tal de la democracia, fue mucho antes de la pandemia, y parecía una locura armar un museo de la democracia. ¿Por qué un museo de la democracia? Y sin embargo, hablaba con Guillermo Pey, que es el impulsor de esto, y le decía, mirá, nunca como hoy es tan preciado poner a la democracia en el centro de los debates y de las miradas. Y los procesos en estos 2 últimos años se han acelerado tanto. Y te respondo a esta pregunta. América Latina, Cono Sur, pensábamos que después del paso por las dictaduras y por los sistemas neoliberales que habían dañado mucho nuestras tramas sociales, no habría forma o no habría posibilidad de volver a prácticas del pasado. Pero hoy, lo horroroso ocurre en el corazón de la democracia, porque lo que sucede en Brasil sucede en democracia, digamos. Bolsonaro llegó al poder y está sostenido en el poder dentro de un sistema democrático. A mí no me gusta, pero es un sistema democrático. Bueno, arroja preguntas sobre la democracia. Y lo que ha sucedido, por ejemplo, en los Estados Unidos, que nosotros ya hemos naturalizado, lo naturalizamos para poder seguir sobreviviendo, pero es atroz, pero es verdaderamente atroz, porque en el seno de la democracia se trata de presidentes o de primeros mandatarios que pueden burlarse de las minorías sexuales, de las minorías étnicas, pueden decir las cosas más escandalosas siendo no solamente no repudiados, sino acompañados por amplísimos sectores sociales. Y eso daña significativamente nuestra democracia que al igual que a ustedes, nos ha costado tanto construir, porque nuestras democracias están construidas sobre decenas de miles de cadáveres, digamos, y nos ha costado llegar a un estado, no digo de plena bonanza, pero sí donde vayamos a votar cada 4 años, donde podamos elegir a nuestros representantes, donde luchemos por nuestros derechos. Yo tengo la suerte de estar hablando de la Argentina, un país donde, tú sabes muy bien, tenemos un movimiento vital de derechos humanos, pero también una sociedad civil muy, muy activa, en la que podemos mostrar la conquista de derechos que hemos logrado a lo largo de estos años de democracia. Pero no es la misma realidad en el resto de América Latina. Entonces digo, este Museo de la Democracia, si lo visitas, te darás cuenta que no es un museo para ver cómo era la democracia, sino es un museo que pone en escena cuáles son los dilemas de la democracia. Hoy hay una parte dedicada a memoria, pero hay otras, por ejemplo, donde trabajamos el tema de la trata, en vinculación, en relación con la esclavitud en el siglo XIX y XVIII. O otra parte dedicada a migrantes y fronteras, ¿no? Un tema que estalla en la escena contemporánea, ¿no? Y sobre el que tenemos que trabajar activamente, y otros espacios dedicados, bueno, a las historias de nuestro pasado, obviamente, y otro al tema de mujeres. Bueno, los temas que nutren de manera significativa nuestras agendas. Pero vuelvo a decirlo, creo que esos temas hacen que no podamos dormirnos
en la idea de que vivimos en una democracia porque cada 4 o 6 años vamos a votar, sino en la idea de que tenemos que pelear para su defensa, y para su consolidación, ¿no? Algo que obviamente arroja las peores imágenes cuando vemos, por ejemplo, vuelvo a decir, y yo creo que hay que mirar ahí con insistencia lo que sucede en Brasil. Pues entonces nos quedará pendiente esa visita al museo, nos quedará pendiente también tu visita a Casa Amèrica Catalunya. En otoño vamos a armar nosotros precisamente unas jornadas para hablar de memoria. Esperamos a ver si también nos podemos encontrar ahí. Muchísimas gracias por esta conversación. Mucha suerte ahí con todo y espero que nos veamos pronto. Bueno, muchas gracias y un abrazo grande desde aquí. Abrazo grande. Chao.